la unidad Aura Ozono, generadora de ozono medicinal para hacer tratamientos de ozonoterapia. Esta es una unidad que ha sido diseñada, producida e investigada hace bastante tiempo. Hace aproximadamente de los 30 años que tenemos trabajando en las investigaciones de Aura Electrónica, la empresa que nos respalda. Hace aproximadamente 20 años hicimos trabajo de investigación sobre esta máquina y yo quiero, con objeto de certificar el carácter científico del trabajo de investigación que se realizó en el momento oportuno sobre esa máquina, leyendo una carta, una correspondencia, que es una constancia firmada por la licenciada Carmen Alicia Barbosa, que aquí en el texto de la carta pues expresa perfectamente cuál es la cualidad de su ejercicio profesional. Por medio de la presente, yo, la profesora de Química, Carmen Alicia Barbosa, cédula de identidad 4.250.260, graduada en el Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, IUPC, Magister Scientiarum en Bioquímica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, jubilada de mi último trabajo, 1990-2008, como investigadora tercera del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA, Táchira, puedo certificar que en fecha septiembre de 1993, a solicitud del ingeniero Jesús Eduardo Peña Veroes, cédula de identidad 4185614, de quien tengo alta estima personal desde esa fecha, realizó investigación sobre los parámetros característicos para la producción de ozono médico en equipos alemanes de la marca Ozonosan, y habiendo culminado la construcción de un prototipo con características y diseño propio, y habiendo realizado las estimaciones de las concentraciones posibles de obtener en la nueva máquina, por los antecedentes previos conocidos de las características físicas de las máquinas Ozonosan, consideró necesario obtener una mayor precisión de los valores previamente estimados por cálculos y solicitó mi colaboración para realizar titulación de las concentraciones obtenidas en la unidad de ozonoterapia recién terminada. Y procedimos a realizar la experiencia según el método iodométrico de medición de concentraciones de ozono en la sede de los laboratorios de la antigua INIA, ubicado en Bramón, pueblo del Táchira, obteniéndose los siguientes resultados. En el texto de la carta están las tablas de los valores obtenidos en esa oportunidad. Habiendo satisfecho las expectativas estimadas por cálculo, se consideró suficiente por el momento la confiabilidad de los resultados obtenidos y desde la fecha no se realizaron otras pruebas, pero existiendo actualmente la posibilidad de realizar nuevas experiencias más exhaustivas, de ser necesario o requerido para obtener una mayor certificación de valores, evaluando promedio de errores por métodos estadísticos de probabilidades, en consecuencia de las variaciones que se pudieran producir en base a la modificación involuntaria de los parámetros determinantes de la concentración de ozono, como resultado del modo de selección manual de los valores de presión del suministro de oxígeno, y consecuentemente de la rata de flujo obtenida en los distintos experimentos, que puedan dar origen a una tabla de valores más precisas, probable de errores en las medidas obtenidas, y hacer la consideración adicional de otros factores que pudieran ser determinantes de posibles errores en la apreciación de dicha medición ozonométrica. Esto entonces viene firmado por la licenciada Carmen Alicia Barbosa, y es de hacer notar que esto lo estamos haciendo con el objeto de poder obtener la permisología necesaria exigida por el Ministerio de Sanidad para respaldar la calidad y la pertinencia del equipo con respecto a las terapias de ozono. En la terapia de ozono, un aspecto importante, saber discriminar lo que significa dosis, concentración y volumen de gas, esos tres elementos. Entonces, hay una fórmula que expresa el aspecto más importante para la realización de las terapias de ozono, que es la dosis, porque ese aspecto, el aspecto que todo médico requiere, igual que en la aplicación de cualquier otro tipo de medicamento.
los medicamentos, el peso de la terapéutica en función de miligramos o de microgramos o de gramos, y el médico lo aplica por día, por semana, por horas, etc. En el ozono no hay ninguna diferencia. Entonces, la dosis se consigue en función de multiplicar la concentración por el volumen extraído en una jeringa para hacer la aplicación. La dosis viene expresada en microgramos, que también son denominados gamma, porque la concentración viene expresada en microgramos por centímetro cúbico y en multiplicación por el volumen, que son centímetros cúbicos. Desaparecen los centímetros cúbicos, hablando en términos de física, de fórmula física, y quedan los microgramos. Entonces, de manera que dosis es gamma o es microgramos, dosis es igual a concentración, que viene expresada en microgramos por centímetro cúbico, multiplicado por volumen de gas extraído en la unidad, en el equipo. En el cuerpo de la máquina aparecen las tablas que contienen todas las posibles concentraciones que es posible obtener con la máquina. Entonces estamos hablando del segundo factor, las concentraciones, que vienen en microgramos por centímetro cúbico. Esa concentración es la posibilidad de seleccionar una concentración y otra concentración del esquema de aplicación que se va a realizar dentro de la terapéutica específica que quiera hacerse. Se consigue en esta máquina por las características de diseño que son similares de los equipos Ozonosan de esa época, en función de controlar dos parámetros. Esos dos parámetros son la presión de oxígeno que se le suministra al componente generador de la unidad. Este factor presión determina el flujo, o sea, la velocidad con que el oxígeno pasa a través del generador, y eso determina las distintas concentraciones en función de que al aumentar la presión aumenta el flujo del oxígeno, y ahí, mientras más presión, menos posibilidad de que se forme ozono dentro del generador, y entonces a medida que se aumenta la presión, se aumenta el flujo y se disminuye la concentración. O sea, a menor presión, menor flujo, mayor concentración. A mayor presión, mayor flujo, menor concentración. Ese es uno de los factores, ese es uno de los parámetros que determina la concentración del ozono. Está representado físicamente, exteriormente, para la visibilidad del operador a través de estos dos. La presión, ese factor presión, está representado por estos dos instrumentos que están aquí. Este simplemente, el instrumento de atrás, mide la presión de suministro de oxígeno que está llegando desde la bombona. Eso es una presión constante y se estima en casi todas las experiencias de equipos de ozonoterapia que sea entre 3 y 4 bar o kilogramos por centímetro cuadrado. En el manómetro delantero, que es el que vamos a manipular para colocar las presiones convenientes para obtener las concentraciones que deseamos, es donde vamos a observar esas distintas presiones que tenemos que colocar como uno de los parámetros determinantes de la concentración, y la vamos a manipular a través de esta perilla verde que se encuentra a los lados de este sector, que manejan el concepto presión de la unidad. El otro parámetro que determina las concentraciones, con ese otro parámetro se tiene que jugar entre presión, es el voltaje, y entonces el voltaje en la máquina se puede observar o podemos revisar si estamos en el voltaje correspondiente, en el voltaje adecuado, para obtener las concentraciones que están en la tabla, que tiene una consideración de dos voltajes distintos. 120 voltios, o sea, la máquina trabaja con el voltaje completo de la red, 120 voltios, y el voltaje 2, que son 90 voltios, entonces la máquina estaría trabajando con 90 voltios. Cada uno de ellos, o sea, para hacer la correspondencia, este primer voltaje, 120 voltios, determina el voltaje máximo en alta tensión del transformador de electricidad que está allá adentro, y genera 9 kilovoltios, que son los que hacen la excitación del oxígeno para conformar el ozono. A 120 voltios,
En alta tensión eso da 9 kilovoltios. Y en el voltaje 2, que es una utilización del voltaje de la red un poco más bajo, de 90 voltios, en alta tensión la unidad entrega 7 kilovoltios. Y entonces, esos dos niveles de voltaje determinan las distintas concentraciones que están debajo de la tabla aquí, que van, en este caso, y por las características físicas de la unidad, desde 85 microgramos por centímetro cúbico, pasando por 64, 48, 57, 42, 43, 32, 30 y 22 microgramos, que fueron las titulaciones originales que se hicieron en la investigación de la máquina. Tenemos una tabla un poco más extensa que contiene valores de concentraciones un poco más bajos que esto, porque en los momentos actuales la terapéutica de ozonoterapia ha solicitado tener concentraciones mucho más bajas y tuvimos que hacer la investigación correspondiente por cálculo para obtener las concentraciones correspondientes, que son aquí, entonces concentraciones de 10, 15, 5, 7, hasta llegar a 5.7, ¿no? Que son las concentraciones más bajas. Entonces el rango está entonces entre 85 y 5.7 microgramos. El concepto voltaje, como dijimos, el concepto presión está relacionado con este instrumento que está aquí, que es un regulador de presión y que regula el flujo. El concepto voltaje lo revisamos en esta parte de la máquina, donde aparece un voltímetro que nos indica cuando estamos operando si la máquina está trabajando en el voltaje 1 a 120 voltios o está trabajando en el voltaje 2 a 90 voltios. Este aspecto de la aplicación del voltaje, que corresponde a esta sección de la máquina, la aplicación del voltaje también significa la posibilidad o el momento exacto en que estamos generando ozono. De manera que si solamente cuando yo enciendo esta sección de la máquina, donde opero el factor voltaje que determina la concentración, entonces cuando opero esto aquí, para poner los distintos voltajes, solo en ese momento estoy generando ozono. Y hay que estar conscientes de eso, porque no necesitamos generar ozono innecesario, sino solamente utilizarlo y hacer las acciones de la utilización del voltaje 1 y del voltaje 2 solo cuando vamos a generar el ozono. El último detalle relacionado con la generación y la extracción del ozono de manera práctica para hacer la terapéutica, entonces es esta sección de la máquina aquí, que de aquí a acá contiene simplemente dos botones para realizar la extracción de la mezcla ozono-oxígeno y la manguera de salida o el elemento de salida donde vamos a tomar las muestras de mezcla ozono-oxígeno. Entonces, aquí hay dos posibilidades de extraer el ozono de manera por pulso, o sea, de acuerdo a circunstancias, a tiempos muy cortos, muy breves. Por ejemplo, cuando se va a extraer con la jeringa, es preferible utilizar la extracción por pulso, mientras que si vamos a utilizar el ozono para llenar una bolsa, por ejemplo, en un pie diabético o en un paciente quemado, entonces es preferible utilizar el botón de continua, porque ese nos va a conceder un suministro continuo de oxígeno hasta que la bolsa esté llena. Si vamos a ozonizar agua destilada, si vamos a ozonizar aceite de oliva, entonces lo hacemos con el botón de continua. Estos botones es una composición eléctrica que hace que se active una electroválvula, que al pulsar simplemente se me active la extracción, o más bien la entrega de la mezcla ozono-oxígeno a través del surtidor acá, ¿no? Si lo pongo continuo, se queda fijo. Si lo pongo fijo, solamente mientras tengo pulsado, tengo extracción de mezcla ozono-oxígeno, y si lo suelto, ya concluyo la entrega del gas. Para completar la explicación sobre el manejo de la máquina, que es bastante sencillo,
y lo vamos a demostrar a continuación. Entonces vamos a volver a mencionar el concepto de la obtención de una dosis. La obtención de una dosis entonces se consigue en función de obtener con la máquina una determinada concentración, y al multiplicar esa concentración de la mezcla ozono-oxígeno con el volumen que vamos a extraer con jeringas que recomendamos sean de material de vidrio. Nosotros particularmente recomendamos eso, aun cuando se pueden utilizar las jeringas de plástico, pero siempre el material con que viene hecho el émbolo de la jeringa de plástico es de buna, es de goma y es reactivo con el ozono. Y es posible que haya partículas y cosas que queden dentro de la jeringa y por eso no lo vemos conveniente. Por eso recomendamos la utilización de jeringas de vidrio, y estas jeringas de vidrio se pueden conseguir en las casas médicas y hasta por internet se pueden conseguir ventas de jeringas de vidrio de 20 mililitros que nosotros conocemos en la ciudad de Valencia, y la pueden solicitar buscándola en la red, ¿no? Vamos, por ejemplo, a extraer con la máquina, a utilizar a distintos elementos que permiten la concentración para obtener, por ejemplo, una concentración de 30 microgramos por centímetro cúbico. Esa va a ser nuestra concentración en este momento. Entonces, 30 microgramos por centímetro cúbico, nos dice la tabla. Aquí podemos observar que la tabla consiste en colocar voltaje 1, voltaje alto de 120 voltios y presión de 0.8 bar en el manómetro. Entonces, 0.8 bar, colocamos primero la presión correspondiente, subimos 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y estamos en 0.8 bar o kilogramos por centímetro cuadrado, que es lo mismo. Y el voltaje, dijimos que lo íbamos a utilizar el voltaje 1, que es el voltaje más alto. Entonces, empezamos a generar ozono. Inmediatamente que encendemos la energía, el voltaje de la máquina, ya estamos generando ozono, se está generando ozono allí. Esperamos que se estabilice solo unos segundos, podemos probar, hacemos una purga para sacar el aire del circuito, colocamos la jeringa y podemos extraer 100 cc de ozono. En este momento podemos eliminar la producción de ozono porque no lo necesitamos ya para más. El ozono lo tenemos aquí a la concentración que nosotros necesitamos. Entonces, a una concentración de 30 microgramos por centímetro cúbico, por 100 cc que está en esta jeringa, tenemos 3000 gammas en la jeringa. Tenemos 3000 unidades de mezcla ozono-oxígeno, que se denominan en gamma o en microgramos. Hay que estar bien claro y esto entonces sería una dosis. A esto se le denomina una dosis. Esto que está aquí es una dosis de 3000 gamma que se ha conseguido en función de obtener una concentración o generar en la máquina una concentración de 30 microgramos por centímetro cúbico y obtener 100 cc. La multiplicación de los 30 microgramos por centímetro cúbico y de los 100 cc son 3000 gammas. Entonces esa es una manera de obtener una dosis de 3000 gammas. Si quisiéramos obtener 8500 gammas, una dosis de 8500 gammas, entonces utilizaríamos, de acuerdo a la tabla, la presión de 0.1 bar, lo ponemos en la escala más baja de nuestro manómetro de uso para esos fines. Utilizamos el voltaje 1, el voltaje alto, que es el que corresponde para obtener la máxima concentración, valga decir que esta es la máxima concentración de la máquina. Entonces, operamos, hacemos la revisión de que el ozono está allí, ya el ozono está aquí, y entonces procedemos a extraer. Aquí se nota la velocidad del flujo, esto es mucho más lento, y aproximadamente la velocidad del oxígeno allí
es de 100 mililitros por minuto. O sea, esa jeringa la llena en un minuto. La debe llenar en un minuto aproximadamente. Y entonces eso va haciendo que la concentración del ozono sea más alta. Bueno, aquí tenemos, no necesitamos generar más ozono. Entonces aquí tenemos en la jeringa una concentración de 85 microgramos por centímetro cúbico y tenemos 100 cc. Entonces la multiplicación de esos dos factores, de esos dos elementos, hacen 8500 gamma o 8500 microgramos, que es la dosis. Y entonces eso lo utiliza el médico en función del tipo de terapéutica que va a tratar. Vamos a obtener una concentración la más baja del equipo. Entonces la más baja aquí es de 22 microgramos por centímetro cúbico. Hacemos la combinación conveniente. La tabla dice que debemos usar el voltaje 2, el voltaje más bajo, de 90 voltios, para obtener los 22 microgramos por centímetro cúbico, y la presión más alta de esta tabla, que es 0.8. Entonces ponemos el 0.8, llegamos hasta 0.8 y utilizamos el voltaje más bajo, el voltaje 2. Empezamos la producción de ozono. Revisamos que ya el ozono esté allí y llenamos la jeringa. Aquí la velocidad es mucho más rápida. Apagamos la generación de ozono y aquí tenemos, en función de la multiplicación de los 22 microgramos por centímetro cúbico y 100 cc que están aquí, tenemos 2200 gamma. Entonces esa es la manera en que podemos ir desde las concentraciones más altas hasta las concentraciones más bajas, utilizando la combinación de las distintas presiones y los dos niveles de voltaje señalados acá en el instrumento. Es de hacer notar que las concentraciones más altas de ozono tienen un olor bastante fuerte, y en 85 microgramos se hace prácticamente imposible oler el ozono. Y las concentraciones más bajas que se pueden obtener, entonces, para concluir el modo de obtener las distintas concentraciones para valores un poco más bajos, entonces podemos llevar el manómetro a presiones de 1.5. Vamos a poner aquí 1.7, y vamos a aplicar el voltaje bajo para combinar y obtener una concentración de 11 microgramos por centímetro cúbico. Vamos a utilizarlo, vamos a extraerlo. Ya está aquí el ozono, es muy rápido porque tiene más velocidad. Apagamos la generación de ozono, no necesitamos más ozono. Y tenemos un ozono de 11 microgramos, con una concentración de 11 microgramos por centímetro cúbico, y tenemos 100 cc acá. 11 microgramos por centímetro cúbico por 100 cc dan 1100 gamma. Entonces esta es la dosis que está almacenada en esta jeringa. Es de hacer notar nuevamente que ese es un ozono muy liviano, que se puede oler, mientras que las concentraciones más altas es muy difícil de que lo podamos hacer. Un aspecto importante
a considerar conveniente suministrar al operador de la máquina es colocar todas las instrucciones que hemos hablado hasta este momento y todo el proceso que hemos mencionado hasta este momento, lo hemos colocado sobre el cuerpo de la máquina y se encuentran en el lado izquierdo, en esta calcomanía de color negro que está acá, que se denomina, dice, instrucciones de manejo. Aquí están descritas prácticamente todos los pasos a seguir necesarios que necesita un operador para hacer todos estos aspectos, todas estas instrucciones que hemos explicado anteriormente. Si la persona se da la tarea y el tiempo de leer estas instrucciones en detalle, puede combinar eso con los aspectos que ha observado gráficamente y es muy posible que pueda entender mucho mejor todo el proceso que debe hacer y todas las consideraciones que deben tomarse para la obtención de las distintas concentraciones que están colocadas en esta calcomanía, que incluye la tabla de concentraciones aquí a mano derecha, y entonces en la combinación de todos estos factores aquí ya tiene todos los componentes necesarios para conseguir sus concentraciones deseadas en función de la terapia que va a aplicar. Entonces aquí se encuentran todos los elementos necesarios teóricos para la operación de la máquina. Están siempre presentes ahí a la hora de que cualquier operador quisiera hacer uso de la máquina.